Hola mi querido guardia nocturno, te doy la bienvenida a otro episodio de la Guardia de la Medianoche. Esta noche tengo una misión muy importante para ti. Deberás transportar esta carga hasta Relie, pero debes tener cuidado. Estas carreteras suelen ser muy peligrosas. No importa lo que veas en el camino, no te detengas o te podrías arrepentir. Antes de que te vayas, déjame contarte algunas historias que han ocurrido en estas solitarias y oscuras carreteras. Tómalas a modo de advertencia para no repetir los errores de los guardias desaparecidos. Mi padre fue camionero durante muchos años. Una vez me contó que había parado de noche por un puesto de pesaje obligatorio, que son puntos de control a lo largo de la carretera para inspeccionar el peso de los vehículos. Resulta que este puesto era una antigua estación de trenes que habían reacondicionado. Se estacionó y se bajó cuando de repente notó que alguien caminaba por las vías del tren con una luz. Era muy tarde, así que mi padre lo llamó y le preguntó si estaba bien. El hombre simplemente lo ignoró y siguió caminando. Volvió a intentar, pero de nuevo lo ignoró. Consternado, entró en la oficina para reportarlo, así que les dijo que vio a un borracho caminando por las vías del tren. El tipo del mostrador le dijo despreocupado, ¿era este tipo? Y señaló una vieja foto en la pared. Era una foto de todos los trabajadores de la estación de trenes de hace unos 70 años. Efectivamente, mi padre había visto a uno de los tipos de la foto. Al parecer, mucha gente ha visto lo que sea que era eso, y siempre van a preguntar. Mi hermano fue camionero en los 90 y principios de los 2000. Hace unos meses me contó esta historia. Conducía por Pensilvania de regreso a Nueva Jersey. Se detuvo a un lado de la carretera, detrás de otros dos camiones. De madrugada, escuchó que alguien golpeaba su puerta derecha. Saltó rápidamente del camarote y sacó el bate. Cuando miró por la ventana, no había nadie, pero ahora escuchó un golpe en el lado izquierdo. Asustado, miró nuevamente por la ventana y no había nada más que silencio. Intentó ver qué era y segundos después golpearon las dos puertas a la vez de forma tan fuerte que el camión se sacudía. Abrió las dos cortinas y vio que no había nada ni nadie. Rápidamente saltó al asiento del conductor y arrancó el camión. Justo en ese momento vio que los otros dos camiones delante de él hicieron exactamente lo mismo. Sintió que todos experimentaron algo parecido. Hace un par de meses trabajaba una noche hasta muy tarde. Salí de la oficina sobre las 2 de la madrugada y tenía que conducir 30 minutos hasta casa. Vivo bastante lejos en las zonas boscosas del país. Hay bosques en ambos lados de la carretera. Iba conduciendo despreocupadamente entre la niebla y de la nada un balón de básquetbol con dibujos animados como el de un niño salió rebotando de entre los árboles y pasó por en medio de la carretera. Frené en seco y di un volantazo para esquivarlo porque pensé que seguro venía un niño detrás. No vi ni un alma salir. Seguí conduciendo y empecé a pensar, ¿qué estaría haciendo un niño fuera jugando tan tarde? Entonces recordé que no había casa cerca de donde ocurrió. Alguien tuvo que haberlo tirado a la carretera. La altura a la que llegó a la carretera y la forma en la que rebotó no era algo que pudiera hacer el viento. Fue bastante espeluznante. En los últimos 4 años me la he pasado conduciendo todos los días y noches para ir al trabajo. Me encontraba en una parte bastante rural de Mississippi, entre Clarksdale y Greenwood, y recorrí aproximadamente 400 kilómetros. Aquel día el regreso se había vuelto muy complicado y era bastante tarde cuando salí de Clarksdale. Llamé a mi esposa y le dije que había avisos de fuertes vientos y que era muy posible que hubiera tornado, por lo que trataría de llegar a una zona segura. Llevaba 14 horas trabajando cuando subí al camión.
así que cené y tomé café para mantenerme despierto y alerta. Tenía que conducir a través de cultivos y el camino es muy cansado y espeluznante. Luego de recorrer unos 50 kilómetros entre campos y cultivos, empezó a granizar y pude deducir que se trataba de un tornado cerca. Me hice a un lado. Estaba en medio de la nada, sin luces, sin coches detrás o delante de mí, y empecé a buscar la tormenta o el tornado que creía que se acercaba. Bajé la ventanilla del acompañante y alumbré la noche con una linterna. No había nada. Me giré hacia el lado del conductor y vi a un tipo con la cara pegada al cristal, sonriendo de oreja a oreja. Grité y desapareció. Puse el camión en marcha y me fui. Es importante destacar que el camión tiene varias cámaras, por lo que pensé que podría revisarlo después. En cuanto llegué a un lugar seguro para detenerme, llamé a mi esposa. No quería asustarla, así que no mencioné nada sobre lo del tipo ni la tormenta de granizo. Sin embargo, saqué la tarjeta SD y comprobé las cámaras. Juro que este tipo no apareció en las grabaciones de las cámaras delanteras ni traseras. Era como si simplemente no hubiera existido. Mi padre conducía un camión entre Edimburgo y Londres y cuenta esta historia a menudo. Iba conduciendo por la autopista y al mirar a su derecha vio a una mujer con un peinado de cebolla que lo miraba con una expresión aterrorizada desde el coche de al lado. Antes de saber cómo reaccionar, el coche se detuvo en la siguiente salida y mi padre, aunque conmocionado, siguió adelante. Una media hora más tarde, otro coche con otro conductor se detuvo junto a mi padre con la misma mujer en el asiento, pero esta vez del copiloto y la misma expresión en la cara. Mi padre pensó, a la mierda con esto, y planeó detenerse en la siguiente caseta para reportarlo, ya que, aunque no fuera nada o solo se tratara de un malentendido, más vale prevenir que lamentar. De todos modos, el coche desapareció antes de que pudiera obtener algún detalle, como matrículas, modelo, etc., y pensó que no tenía sentido llamar a la policía sin esa información, por lo que simplemente siguió conduciendo. Aproximadamente unas 4 horas más tarde, casi en Londres, otro coche se detuvo a su lado con la misma mujer, el mismo peinado de cebolla, la misma expresión aterrorizada, excepto que esta vez parecía estarle gritando a mi padre a través de la ventana. Así que mi padre se detuvo en un estacionamiento y llamó a la policía. Al parecer, habían recibido otras 3 llamadas sobre la misma mujer y coche en la misma zona en los últimos minutos. Sin embargo, nadie volvió a saber nada. Ni siquiera la han vuelto a ver y, aunque estuvo atento a las noticias, no vio nada al respecto. Tras un largo viaje por la hermosa ciudad de Melbourne, Ben se detuvo en un tranquilo tramo de la ciudad. Al estar en las afueras, se sorprendió de la espesa oscuridad que siguió después de apagar las luces de su camión por la noche. Sin farolas, coches ni camiones cerca, parecía que la oscuridad absoluta se extendía hasta el cielo nocturno, pero estaba acostumbrado a la soledad de su profesión. Después de su ritual nocturno de cerrar las puertas con llave, cerrar las cortinas y comprobar su entorno en busca de posibles preocupaciones, se dirigió a la cama. Rodó de un lado a otro durante varios minutos, perplejo por el frío que sentía a pesar de la estación veraniega. El frío le impedía conciliar el sueño y se sumió en sus pensamientos sobre los acontecimientos del día siguiente. De repente, la luz de la cabina inundó el espacio de un amarillo pálido. Sobresaltado, Ben se incorporó y descubrió que la puerta del lado del pasajero estaba ligeramente abierta. El miedo se apoderó de él mientras su mente se agitaba. Era imposible que la puerta estuviera defectuosa. El camión era nuevo y estaba en perfectas condiciones. ¿Se trataba de un intruso? Agarró una barra y se preparó para enfrentarse al invasor, pero no hubo sonido alguno. Los segundos parecieron horas mientras un delicado silencio se apoderaba del camión. Nada. Armándose de valor, se levantó de la cama, recorrió el perímetro del camión y no descubrió rastro de nada. Ni huellas, ni casas cercanas, ni vehículos. Solo Ben y su camión.
Tras regresar inquieto a su cama, se durmió sin que nada lo molestara por el resto de la noche. Al día siguiente, Ben se despertó, se estiró y descorrió las cortinas. Miró por la ventana la luz del día y se quedó helado. Se le erizó el vello de la nuca. Justo al lado de su camión había un cementerio. Sin molestarse en ponerse siquiera los zapatos, ni siquiera los pantalones, Ben arrancó el camión, pisó el acelerador y se alejó a toda velocidad de aquel paraje solitario para nunca más volver.